Hola, espíritu viajero. David, hola a todos. Hoy soy feliz también, una tarde más, porque estoy contigo, porque estoy con todos vosotros y porque esta canción de Mario San Miguel ya sabéis que nos anima muchísimo. Pero además estoy feliz porque hoy voy a recordar uno de los viajes, de verdad, uno de los viajes más bonitos, más espectaculares que he hecho en barco. Dicen de este crucero que es el más bello del mundo. Hoy vamos a hablar con Alex Pamies, que es el representante de Hurtigruten en España. Y nos va a contar, bueno, la historia de Hurtigruten, que es preciosa, es una historia que se remonta a principios del siglo XX y bueno, cómo han ido evolucionando, de la emoción que uno siente cuando ve las auroras boreales, la belleza indescriptible del sol de medianoche y muchísimas cosas más. Estamos esperando a que entre. Aquí está Alex. Hola, muy buenas, Carla. No sé si lo pronuncio bien, Alex, con ese acento en la Sialbiers. Sí, ¿Cómo se pronuncia? perfecto. ¿Lo digo bien? Vale. Perfecto. Pues, Alex, muchísimas gracias de verdad por entrar en nuestro directo y en esta tarde tan especial que vamos a tener, sobre todo yo, porque de verdad que recordar ese viaje que hice hace unos años por los fiordos noruegos para mí va a ser maravilloso y espero que para todas las personas que nos estén viendo pues también. Si alguien ha compartido este viaje de Hurtigruten, pues nos encantaría que nos escribieran y que nos contaran cómo lo vivieron. Y si tienen alguna duda porque lo quieren hacer, pues por supuesto también pueden escribirte, ¿verdad? Escribirnos Sí. y tú les vas a contestar muy amablemente y yo en la medida de lo que pueda también. Que tengo muchas ganas de empezar, así es que, ¿cómo hacemos? Yo creo que lo mejor es empezar por el principio, que nos cuentes la historia de... ¿Se me ve bien o se me ve borrosa? Porque luego yo cuando veo el directo me veo siempre borrosa. ¿Se me ve bien? Bien. Sí, perfecto. Entonces, empezamos por el principio. Cuenta, por favor, la historia de cómo empieza la naviera Hurtigruten Gluten, en noruego a principios del siglo XX o finales del XIX. finales del Todo 19, tuyo. empieza por una necesidad. Noruega, para aquel que no lo conozca o no lo conozca suficiente, diremos que es un país muy largo, un país que tiene más de 2.000 kilómetros lineales. Esto, para que lo pongamos en perspectiva, si invirtiéramos el país, la punta norte de Noruega tocaría Roma, o sea, es como cruzar toda Europa, ¿no? Entonces esto nos da una dimensión de lo que significa Noruega. Y tenemos que tener en cuenta que este país, la mitad está, en este caso, cruzado por el Círculo Polar Ártico. Esto quiere decir que la mitad del país se encuentra por debajo del Círculo Polar, más o menos, no Que es luego lo exacto. vamos a cruzar. Y eso se cruza. Y la mitad norte, pues evidentemente está por encima del Círculo Polar Ártico. Toda esta zona, al ser un país escandinavo, al ser un país ártico, hace que la climatología pues sea un poco rigurosa algunos meses del año. Podemos decir un poco o bastante rigurosa, ¿no? Hoy en día esto no representa un problema porque evidentemente las carreteras están preparadas, los aeropuertos están preparados, las flotas de los barcos pues están súper preparados y en este caso pues disponen de mil y una ayuda que les hace la navegación mucho más fácil. Pero si esto lo pasamos a finales del siglo XIX, a finales del 1800, evidentemente las circunstancias, las condiciones eran muy diferentes. Y esto hacía que una buena parte del país o la mitad del país permaneciera prácticamente aislada de la zona sur, en este caso de la mitad sur del país, durante largos periodos de tiempo. Largos periodos de tiempo que dependían un poco de las condiciones climáticas, pues en este caso de cada temporada. Había inviernos más rigurosos, como pasa ahora, e inviernos menos rigurosos. En los inviernos más rigurosos, pues podía permanecer aislada por periodos de 4 o 5 meses, incluso a veces un periodo superior. Esto, evidentemente, para desarrollar una zona es muy complicado. El norte de Noruega lo tenía muy difícil y el sur del país se movía a una velocidad muy distinta de lo que se movía el norte de Noruega.
A partir de aquí el gobierno empezó a barajar varias posibilidades, pero la idea principal era intentar comunicar estas dos zonas, intentar facilitar las cosas en el norte para que pudiera seguir un desarrollo al mismo ritmo que el sur del país. Cuando decimos un desarrollo, también lo tenemos que poner en perspectiva. Cosas tan insignificantes o cosas que nos parecen tan obvias hoy en día como puede ser recibir una carta. Una carta podía tardar por 4 meses. Claro, se está uniendo mucha gente y entonces, para que se hagan una idea, nos hemos ido al siglo XIX, finales del siglo XIX, y lo difícil que era comunicar, o imposible, incluso comunicar el norte de Noruega con el sur de Noruega. Entonces, lo que está diciendo Alex, incluso hacer llegar una carta era inviable. Entonces, perdona, continúa. Es que se está uniendo mucha gente y era para que brevemente... Entonces, si una carta le era difícil llegar, pues de la misma manera lo que eran suministros, víveres, etcétera, pues era muy complicado y entonces pues el norte tenía que sobrevivir de sus recursos. El gobierno lanza la idea de intentar pues unir estas dos mitades. Vía terrestre era muy complicado, evidentemente, las carreteras permanecían cortadas durante un largo periodo de tiempo y a partir de aquí fue un capitán, el capitán Richard With, uno de nuestros barcos lleva su nombre, MS Richard With, quien lanzó la idea de por qué no intentamos comunicar estas dos mitades del país por la única vía que permanece libre o que permanece abierta a lo largo de todo el año, ¿no? Cuando decimos permanece abierta, muchos estaremos pensando, pero si las carreteras están cortadas, el clima es tan riguroso, pues la única vía que estamos proponiendo es la marítima, el mar está congelado. Esto también es una de las preguntas que nos acostumbran a hacer. No, la costa de Noruega permanece libre de hielo durante todo el año y esto es debido a un corriente cálido. No, toda la costa de Noruega está bañada por un corriente, que es el corriente del Golfo de México, la corriente de Stream, que hace que la temperatura de Noruega sea mucho más suave de lo que le tocaría. Esto también resuelve una de las preguntas típicas. Si vamos en Noruega y, sobre todo, si proponemos ir a Noruega o pensamos ir a Noruega en época de invierno, va a hacer mucho frío. Bueno, va a hacer fresquito, va a hacer frío, pero tampoco va a hacer el frío que nos podemos imaginar como puede ser en países como Finlandia o el interior de Noruega. En la costa de Noruega tendremos temperaturas que oscilarán entre los menos 10 grados y los 5 grados positivos en invierno. Y en cambio, si conducimos 20-30 kilómetros tierra adentro, que abandonamos la costa, esta temperatura cae automáticamente a menos 22, menos 25, menos 30 grados bajo cero. Eso sería lo que tocaría, pero en la costa de Noruega tenemos una temperatura fresquita. Pues fíjate que todavía no has empezado a hablar de las maravillas que podemos ver y ya nos están poniendo qué ganas de ir, guau, guau, nos abrigamos y vamos. Así que cuando empieces a contar... no voy a poder. Yo también quiero, dice Ota, yo también quiero ir, pero si todavía no hemos empezado, nos está contando Alex la historia de cómo empieza esta naviera a funcionar para poner en comunicación el sur de Noruega con el norte de Noruega. La única manera posible en los meses de invierno a través del agua. Del mar. Solucionado. La corriente no está congelado y se puede. Solucionado ese problema, ahora este capitán... Entonces se organizó un concurso, evidentemente, para que se pudieran presentar varias empresas. No se presentó nadie y solo fue el capitán Richard With, porque también tenemos que pensar que la costa de Noruega permanecía libre de hielos, pero buena parte de esta estaba sin cartografiar, no habían balizas. Entonces, en este caso, el capitán Richard With estuvo un año, dedicó un año de su vida a cartografiar la costa, a tomar referencias y tal, y él fue el único que se presentó en este concurso para abrir la ruta que uniría en un primer momento Trondheim, que para situarlo en el mapa diremos que está un poco al norte de Bergen, que todo el mundo más o menos conoce, Bergen y Oslo. Oslo es la capital a día de hoy. Bergen y Oslo más o menos están en una misma línea y por encima hacia el norte, si recordamos el mapa de Noruega, la parte más al sur es un poco más ancha, a medida que avanzamos para el norte se estrecha. Pues justo antes de estrecharse, en esa línea más o menos encontraríamos Trondheim para ubicarnos. Y eso unió Trondheim con Hammerfest en las épocas de verano. Hammerfest es una población bastante al norte de Noruega, situada por debajo de lo que todos también conocemos, que es el Cabo Norte. Y en épocas de invierno nos quedábamos un poco más al sur
y nos quedábamos en Tromsø, la capital ártica hoy en día, también conocida como París del Norte, y evidentemente si lo comparamos con París, pocas cosas tiene en este caso a ser comparadas, porque a nivel monumental evidentemente no se acerca, pero la comparación era porque en el momento en que empezó a desarrollarse, se convirtió en una ciudad, pues en este caso de comercio, la ciudad evolucionó a un ritmo, se llenó de cafés y bueno, una serie de comodidades que no estaban acostumbrados en el norte del país y a partir de aquí se la comparó con la París del Norte, ¿no? Y a partir de Bueno, aquí... es muy mono Tromsø. Es Y muy la mono, sí, sí, la gente ciudad está muy bien. Está muy bien, sí, sí, tiene mucha vida encima. Ha mantenido, es una ciudad universitaria, hay mucha gente joven, es interesante. Y esta unión, en este caso, esta comunicación fue semanal en un primer momento. Vale, Y entonces, volvemos a resumir. Hurtigruten comienza su andadura como barco correo para llevar mercadería desde el sur de Noruega al norte y luego de vuelta igual, porque las familias del norte pues también querrían mandarles cosas a los de Bergen. Correcto. Entonces empieza como barco correo. Llevando mercancías, llevando correo postal, de ahí que a día de hoy sigamos navegando con la bandera postal, y llevando gente de una población a la otra. Al haber establecido esta comunicación semanal, esto es lo que da nombre a la compañía a día de hoy. En un primer momento, durante muchos años, Hurtigruten simplemente fue el término que se utilizaba para designar la ruta. Hace unos años se fusionaron las dos compañías que operaban este recorrido con el nombre de Hurtigruten ASA, que es el nombre de la compañía. Y el nombre de la compañía, si los separamos, viene de Hurtig, por un lado, Ruten por el otro. Hurtig es rápido y Ruten es ruta, es la ruta rápida, la vía rápida, que evidentemente cuando has permanecido durante periodos tan largos de tiempo incomunicado, de repente tienes un medio de transporte semanal, bueno, pues esto es una revolución. El supercambio para todas esas familias, imagínate lo que debió de ser esto a finales del 19 y luego principios del 20 y bueno, así estuvieron mucho tiempo llevando gente y también mercadería. ¿Y qué pasa a principios del siglo XX? Que a mí esa historia me gusta mucho. Entonces, seguimos llevando mercancías. Esto fue, la primera navegación fue el 2 de julio de 1893. En 1896, 3 años después, el mismo capitán, que todo el mundo consideró loco en un primer momento, porque creían que eso no sería factible, sí, lanzó otra idea. Porque además, cartografiar todos esos fiordos, que yo los he navegado y... la belleza, por supuesto, pero tiene mucha complejidad. Cartografiar todo eso de la marinera en aquella época. Entonces, mucho mérito este capitán. Claro, sí, y encima estamos acostumbrados a ver el mapa de Noruega en pequeñito. No vemos mapas muy grandes del país. Entonces, todos nos hacemos idea de la forma de que la costa está muy fragmentada, pero no nos hacemos una idea de la cantidad de islas e islotes que tienen. Cuando hemos dicho que habían 2.000 kilómetros de punta a punta, son más de 22.000 kilómetros de costa que tiene Noruega. Y cuando decimos que hay muchos fiordos y que es difícil, evidentemente, cartografiar todos estos pasos estrechos, etcétera, en el caso del recorrido a lo largo de la costa de Noruega, nosotros en este caso nos adentramos en más de 120 fiordos diferentes. Todos conocemos el Sognefjord, todos conocemos el Geiranger y otros fiordos, pues Nairobi y otros más populares quizás, pero son 120 más o menos. La gente, muchos pues, lo van a conocer ahora. Seremos positivos y pensaremos que al menos las campañas que se han hecho por parte de la Oficina de Turismo en Noruega han dado su fruto, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que si no has estado, los nombres son tan complicados. Son complicados. Pero son tan complicados. Pero bueno, que sí, que son muchísimos fiordos, es muy complejo. Es muy complejo. Es lo que lo hace bello también. Y lo que hace que el paisaje cambie continuamente. Pero volviendo a la historia, entonces, 3 años después, el mismo capitán dice que ¿por qué no intentamos captar turistas? Ahora los llamamos, eran barcos, evidentemente, porque navegaban, pero si los comparamos con lo que tenemos hoy en día, las condiciones eran muy diferentes. Eran paquebotes que estaban diseñados para el transporte principalmente de mercancías
y pasajeros de una población a la otra, pero no estaban ni mucho menos pensados para llevar un turista internacional. Y el gancho que utilizó, o el eslogan, la forma de captar a esos posibles turistas fue: ven a conocer el salvaje litoral de Noruega. A día de hoy sigue siendo totalmente vigente. Es uno de los litorales más salvajes que quedan en Europa, en este caso. Y ese reclamo funcionó, porque captó a turistas ingleses, turistas franceses, en fin, a fin de cuentas, turistas europeos que se desplazaban hasta Noruega para viajar a bordo de unos barcos muy incómodos, podemos decir, simplemente para conocer las riquezas de la costa de Noruega, ¿no? Eran aventureros y eran viajantes de verdad. Eran viajeros de verdad, sí, sí. Eran auténticos viajeros con ansias de conocer una costa magnífica. Y a día de hoy creo que lo que sigue moviendo en este caso al viajero que se une a Hurtigruten es un poco ese espíritu, ¿no? Conocer una costa completamente salvaje, virgen, con pueblecitos encantadores, cambiante, llena de fauna. Es realmente espectacular. Muchos incluso han viajado a Noruega anteriormente y a partir de estar incluso en el país han escuchado de un barco que recorre el litoral. Y como Noruega, afortunadamente, es uno de los países que acostumbra a enganchar, que acostumbra a gustar muchísimo porque tiene una riqueza, en este caso de naturaleza, envidiable, pues bueno, hace que esos pasajeros que incluso han ido anteriormente decidan volver solo para hacer el recorrido a bordo de Hurtigruten. Realmente es una experiencia. Qué maravilla, y seguro que mucha gente repite. Muchos repiten, muchos, porque lo bueno de Noruega es que si vas en verano es un país, si vas en invierno es otra cosa completamente diferente, no tiene nada que ver. Realmente puedes considerarlo casi destinos dispares, ¿no? Y esto es lo que hace que mucha gente repita. Quieren experimentar sol de medianoche. Yo por mi experiencia, porque para que también la gente lo entienda, otra de las maravillas que tienen vuestras rutas es que tú te subes en Bergen o en Trondheim, como fue mi caso, y fui todo hacia el norte hasta Kirkenes, pero también dais la posibilidad de, por ejemplo, bajarte en Tromsø, en las Lofoten, o estar un par de días y volverte a subir en otro buque, porque antes era una vez a la semana, pero ahora nos dirás cuántos, pero bastantes buques. Entonces, esto también da mucha libertad, porque te puedes quedar en una ciudad, en un pueblo un día, 2 días, ahí también hay museos y ahí, bueno, son pueblos muy interesantes y muy simpáticos de ver, y luego reengancharte, volverte a subir y continuar la ruta. Esto encuentro que da mucha libertad al pasajero y es muy agradable. Sí, al funcionar como barco correo, como línea de cabotaje, esto da la posibilidad de que en este caso pues el que se decide subir a bordo de Hurtigruten pueda realizar o bien el recorrido completo, que en este caso si hace todo el recorrido completo son 12 días, rumbo norte y rumbo sur. Puede hacer solo el recorrido hacia el norte, rumbo norte, en este caso, de Bergen hasta Kirkenes. Y si hace el recorrido hacia el sur, en este caso, pues realizará el recorrido de Kirkenes hasta Bergen. Pero a lo largo de todo este recorrido, tanto rumbo norte como rumbo sur, visitamos 34 poblaciones, o paramos, en este caso, en 34 poblaciones. A lo largo de estas 30... Perdona, lo bueno también es que es diferente, las paradas o las experiencias son diferentes, es decir, que las personas que hagan la subida y la bajada van a tener experiencias diferentes, es decir, no van a repetir el mismo viaje que han hecho de subida. Yo hice solo el de subida, el de Trondheim hasta Kirkenes, pero luego vuelve a bajar y es una experiencia diferente, es decir, que no piensen que rollo voy a volver a ver lo mismo, no. Es que esto también es importante que la gente lo sepa, no. Para el que haga la subida y la bajada, como dices, va a haber cosas diferentes, tanto la subida como la bajada, porque a pesar de que los puertos de parada son los mismos, 34, hay algunos de estos puertos, el barco siempre navega, con lo cual hay alguno de estos puertos que mientras tú estás navegando hacia el norte no los puedes disfrutar porque estás dormido, pasen horas nocturnas. Esos puertos que tú no has podido disfrutar al subir, cuando realizas la navegación hacia el sur, son los puertos que entonces vas a poder ver y viceversa. Entonces es diferente el contenido de viaje de subida que el contenido de viaje de bajada.
es diferente las excursiones que ofrecemos rumbo norte a las excursiones que uno se puede sumar cuando viaja hacia el sur. El programa de actividades es amplísimo, o sea que podemos decir que cada persona puede hacer un viaje a medida. En este caso, todo el mundo va a hacer 34 puertos, pero las excursiones son muy, muy diversas. Sí, y luego eso, la posibilidad de poder hacer medio viaje, porque luego de Kirkenes, en el caso mío, en Kirkenes ya cogimos un vuelo a Oslo. Esto también porque no todo el mundo tiene 12 días, pero en 5 días te haces un viaje espectacular, llegas a Kirkenes o al revés, o vuelas a Kirkenes y haces la bajada. Y esto también da mucha libertad al viajero, no piense que son 12 días sí o sí. No. Y aparte, otra cosa que también da mucha libertad es que las salidas son diarias, con lo cual a la hora de combinar, muchas veces cuando uno dice tengo vacaciones, me dan vacaciones a partir del día 12, ahora donde voy va a cuadrar, no va a cuadrar. En el caso de Hurtigruten no hay problema, cuadra siempre porque las salidas en este caso son diarias. Tenemos 11 barcos que operan todo el litoral y esto hace que cada día, tal cual está diseñada la ruta, parta un barco, en este caso, rumbo sur o rumbo norte, cada día desde el mismo puerto. O sea, si vamos a Hammerfest, cada día tendremos un barco a una hora concreta, dirección norte, dirección sur. En Svolvær tenemos exactamente lo mismo, en Trondheim, en Ålesund. Cualquiera de las poblaciones, que esto, en lo que tú decías de poder bajar y subir, es complicado en plena temporada de verano porque la ocupación es muy alta y mayoritariamente es gente que realiza el recorrido completo o algunos de ellos medio recorrido. Pero bueno, si se organiza con tiempo, siempre hay la posibilidad de coger el barco como si fuera no como si fuera, como un medio de transporte. Cuando dices, yo empiezo en Bergen, subo hasta Trondheim, paro un par de días, continúo hasta las Lofoten, disfruto de Lofoten y después sigo hacia donde me interesa. Vale, entonces más o menos la historia la has explicado muy bien. Así es como empiezan a coger turistas a principios del siglo XX, turistas, bueno, viajeros muy aventureros, y poco a poco pues aquello se va de boca a oído, se va poniendo de moda. Y hoy en día tenéis 11 barcos que sigue siendo correo, pero bueno, ya las comodidades son otras y la verdad es que son cruceros y camarotes fantásticos, con restaurantes, con una gastronomía, por cierto, que también hablaremos luego, estupenda, y así es como estáis hoy en día. El despertar ártico, que nos tiene fascinados a todos desde la semana pasada. Vamos a hacer el viaje desde Bergen, si te parece, desde el sur. Sí. Porque es muy emocionante pasar el círculo polar ártico. Sí. Es muy emocionante el cruzarlo, y esa noche y todo lo que se organiza alrededor de este momento. Y bueno, pues vamos a ver el despertar ártico. ¿Qué nos cuentas? Bueno, el despertar ártico hace referencia a la primavera. Es la Nosotros primavera. Cada estación la hemos dividido con un eslogan. En este caso, Sol de Medianoche hace referencia al verano y como se ha vendido siempre, pues hemos mantenido Sol de Medianoche, no hemos tenido que ser muy imaginativos. En el caso de la primavera hemos decidido, en este caso, por el eslogan del despertar ártico, que me parece el más acertado de todos. En otoño tenemos otoño de oro, tampoco es que sea muy imaginativo, pero los colores de la costa son dorados y es realmente espectacular, es otra de las estaciones que después hablaremos. Y en invierno tenemos las auroras boreales, pero en el caso de España hemos utilizado auroras boreales como gancho, como lema, pero en inglés han utilizado el eslogan Hunting the Light, a la caza de la luz, y creo que es mucho más acertado, es mucho más amplio. En el caso de Noruega, el invierno no solo son auroras boreales, tienes la luz ártica, la luz polar, unas tonalidades que son realmente maravillosas. Después podemos, si quieres, entrar un poco más a fondo en lo que es temporada de invierno. Y el despertar ártico, pues porque realmente la naturaleza en la primavera despierta. Hay zonas donde se ve más, zonas donde se ve menos. En nuestro caso, evidentemente en España, pues cuando vemos salir todas las
hojas y los árboles vuelven a su verdor, los campos, etcétera. Esto es espectacular, pero cuando estamos hablando de Noruega, donde todo está nevado, de repente, rápidamente, encima, se empieza a deshacer la nieve, las cascadas se empiezan a llenar de agua, empieza a surgir el verde, vuelven las colonias de pájaros. Todo esto es espectacular. Evidentemente, hacerse una idea cuesta. He preparado unas fotos. Vamos a hacer la prueba a ver si podemos girar la cámara y os lo puedo enseñar desde el ordenador. Y a ver si funciona. Sí. No sé si se ve muy bien. Wow. Pero bueno, esto sería una foto, en este caso es uno de los fiordos que visitamos, el Lyngenfjord. Realmente vemos todo el verde abajo y las montañas aún les queda algo de nieve. Esto sería el Geirangerfjord, que es uno de los clásicos, la cascada llena absoluta de agua, las montañas al final todavía están nevadas. Otro detalle de otro de los fiordos. Siempre hablamos del Geiranger, hemos escuchado al Sogne, algunos no tanto, pero bueno, son los dos fiordos y el Nairo y los más conocidos. Hay otros fiordos de una belleza incomparable. La zona de las Lofoten, en el mes de marzo es cuando se va a hacer la pesca del Scray, el bacalao tan popular. Y cuando llegamos muy al norte del país, todavía podemos disfrutar de las actividades plenamente invernales, prácticamente hasta el mes de abril, ¿no? Entonces, pues bueno, en un mismo viaje tienes un contraste que es difícil de encontrar en ninguna otra estación del año. Eso Claro, era Noruega. En invierno suele estar ya todo nevado, prácticamente desde Trondheim hasta Kirkenes, y en cambio ahora tienes la posibilidad de ir viendo todas las estaciones desde más calorcito en Bergen y vas viendo cómo cambia. Entonces es un viaje muy variado. Y ¿No tienes las tres estaciones? ¿No tienes las 4 estaciones en un mismo viaje, pero 3? Sí, porque tienes lo que tú decías, casi el verano, la primavera y el invierno en el norte. El contraste es excepcional. Increíble. Y bueno, es que yo estuve en otoño, pude ver verde y bueno, más otoño-invierno, ¿no? En el sur era más otoño-invierno y también bueno, me resultó muy atractivo. Llegamos ya, mira. ¿No lo has visto? No, a ver, ¿qué pone? No se ve bien, ¿eh? Es un imán de la nevera. Sí. Pone, ahí cuando cruzamos... Cuando cruzasteis el círculo polar. Sí. Anda. Estás a 2000 kilómetros del Polo Norte Sí. y bueno, es una experiencia muy bonita. Ah, no, pero nos hemos saltado una cosa, los acantilados con los frailecillos. Frailecillos. Esto se ve antes. Sí. Esto se ve antes. El frailecillo es un ave bastante misteriosa, porque en invierno, es curioso, porque en invierno, en lugar de refugiarse en tierra, se lanzan al mar abierto y desaparecen durante todo el invierno y vuelven a los acantilados de Noruega en primavera para reproducirse, cada pareja pone un huevo nada más y vuelven en primavera y están en los acantilados. Entonces son muy fáciles de ver en esta época del despertar ártico los frailecillos, que son, bueno, a nosotros nos llaman mucho la atención y es un ave que ¿Quieres que le enseñemos uno? Sí, por favor. Seguro que todos saben cuáles son. Son estos. Exacto. Con el pico así colorado, muy típico. Y realmente son aves muy, muy bonitas. Y en esta época del año es cuando se acostumbran a ver. Del Círculo Polar Ártico para arriba, uno de los sitios donde podemos ver colonias bastante grandes también es cerca del Cabo Norte. En la isla de Magueroya es otro de los sitios donde podemos observar las colonias. Actividades a bordo, antes hemos dicho que había muchísimas a nivel de excursiones, pero otra de las características de los últimos años es que en todos los barcos se ha incorporado lo que llamamos el equipo de expedición o de exploración. Está integrado por varios miembros
guías y después expertos en varias temáticas. Normalmente acostumbra haber un biólogo, acostumbra haber un geólogo, un historiador y a partir de aquí puede haber un ornitólogo o puede haber otro especialista. Entonces se organizan conferencias, pero las de ornitología, yo no soy un aficionado a la ornitología, pero he de decir que cada vez que he ido a bordo de Hurtigruten y he tenido la suerte pues, de poder participar de alguna de las conferencias del ornitólogo y poder observar cuando te lo explican ellos las distintas comunidades de ave, lo que aportan estas comunidades, en este caso, a las zonas en las que anidan, porque evidentemente fertilizan la zona, etcétera, etcétera, es realmente muy interesante y las aves con este colorido son realmente espectaculares. No es necesario ser un gran aficionado para disfrutar, en este caso de No, ellas. son conferencias muy interesantes porque aunque las dan profesionales, son profesionales que saben explicar muy bien, que saben acercártelo, que no te hablan con terminología complicadísima, sino que saben conectar muy bien con el público, que no somos especialistas de nada y entiendes todo. Y luego tienen unos PowerPoints y unas imágenes y está todo divinamente explicado. Entonces, cuando vas en travesía, tienes la opción de pasear por las cubiertas, que siempre es maravilloso porque el paisaje es brutal, pero si quieres, pues hay una serie de conferencias cada día que tú te apuntas libremente, vas, atiendes, escuchas y aprendes muchísimo. Y he de decir que están siempre llenas. Esto significa que también creo que es muy importante también para la gente que nos está escuchando y la que nos escuche después, que son cruceros cuyo público, cliente, huésped, tiene mucha inquietud por aprender, es gente culta, es gente que le interesa saber, que quiere conocer y atienden a estas conferencias y luego te los encuentras en cubierta y comentas, es decir, que no es ir, mirar, ver, hacerte la foto y no, es muy interactivo y se aprende muchísimo, es muy interesante. Y todos los huéspedes, más o menos, siempre las excepciones, responden a este perfil. La verdad que ¿Cierto? sí, la verdad que sí. La gente va muy interesada y con ganas de aprender cosas acerca de lo que están viendo, no simplemente pasar. Nosotros no tenemos entretenimiento, en este caso, es otra de las cosas que igual la gente cuando piensa en un barco dice, bueno, me voy a dar un No, bailecito y no estas cosas. queremos fiestas de No, disfraces ni estas vestidos no. de traición. No, En este caso no es así y lo que les ofrecemos, evidentemente, para llenar los tiempos libres que tienen, pues son este tipo de charlas que, como dices, son muy interesantes, las hacen muy amenas. La mayoría de ellos se dedican en buena parte del año a dar clases en universidades, con lo cual están acostumbrados a hablar, en este caso, a público y hacerlo entendible, fácil. La verdad que están muy bien. Pero bueno, siempre habrá el que diga que quiere cosas un pelín más activas, ¿no? bueno, pero sí Y decirlo porque eh, yo creo que la gente que nos sigue lo que quiere es aprender y disfrutar de otra manera. Y bueno, pues no hay cena con el capitán, no hay fiesta de no, no, disfraces, no, no. no, pero hay otras cosas Bueno, que... la cena con el capitán sí. Hay una cena con Bueno, el sí, capitán, que el capitán sí, está, dice sí, que cuatro el palabras y capitán se está, acabó. pero bueno, sí, Sí. pero tú ya me entiendes, sí, y la gente también. Y luego otra cosa que es muy interesante, por lo menos a mí como aficionada a la fotografía me resultó muy interesante, es que siempre hay a bordo un fotógrafo. Eh, Acostumbra, sí. sí, entonces no solo para que nos hagan fotos muy bonitas bueno, va tomando fotos de toda la travesía, sino si tienes una duda con tu cámara o, por ejemplo, en mi caso, en el momento de fotografiar una aurora boreal, bueno, pues siempre es importante saber que tienes un fotógrafo amigo dispuesto a solucionar tus problemas y a echarte un cable. Y Sí, eso también. te dan buenos consejos y te permite sacar Sí, mejor rendimiento de las fotografías que haces a sí. bordo y también es una manera pues de estar entretenido. Luego seguís haciendo cuando cruzas el círculo,
seguís haciendo, ¿El porque bautizo? me pareció muy simpático el bautizo y los echan hielos y bueno, es emocionante, es simpático, no es la fiesta de disfraces, pero tiene ese No, punto cariñoso. Eh, con Cuéntanos con el dios Neptuno. con Neptuno. Y sí, hacemos una pequeña ceremonia donde, bueno, que se quiera ganar, podríamos decir, el certificado, no es exactamente así, pero bueno, se Sí, sí. trata de intentar hacer participar a la gente y que les podamos dar un bautizo ártico en este caso al ser ártico en este caso lo hacemos con unos cuantos cubitos de hielo, agua bien fría que se echa a la espalda y bueno, Es simpático. A mí es simpático, está bueno, bien, está bien. yo soy muy folclórica, así todas estas cosas me divierten un montón y me gustó ahí mi foto con Neptuno y ese grito que pegas cuando te echan el hielo por detrás y bueno, pues está muy bien. Eh, yo lo que recuerdo de este viaje es mucho estrés, mucho estrés. La En- gente que no piense que va a ir a relajarse. Yo estaba estresadísima porque me iba a la cubierta, ¿no? A la cubierta 6, a las 5, a las 6. Entonces miraba a la izquierda, ¡buah, qué bonito! Me ponía a hacer fotos. Miraba así la estela, fue a la bandera esa que dices tú, el símbolo del correo. Entonces sí, ahí ya como era más relajante. Y de repente mirabas a la derecha y otra vez maravilloso. Y otra vez hacer fotos. Pero luego volvías a mirar a la izquierda y había cambiado por completo. Entonces yo iba de un lado de un a lado, lado de las bordas y se me pasaba el tiempo volando es que y llegaba a comer cansada diciendo, por favor, pero es que no te puedes quedar tranquila en un momento. Hombre, puedes, pero con la sensación de me estoy perdiendo algo. Es todo tan bonito. la verdad que pasan muchísimas cosas continuamente. Y esto que estabas contando de paisaje a la derecha, paisaje a la izquierda, igual habrá gente que dirá, paisaje, ¿cómo puede ser que estén en los dos lados? Normalmente si navegas lo tienes a un lado o lo tienes al otro, ¿no? En el caso de Hurtigruten navegas a través de canales y de las islas. No hacemos navegación por mar abierto, con lo cual creo que es el 90% más o menos del itinerario está transcurriendo entre dos tierras. Por un lado te quedan toda la línea de islas y por el otro lado te queda continente. Con lo cual tienes paisaje a ambos lados del barco, efectivamente. Y luego es preciosísimo, súper romántico, la cantidad de faritos, Uh -huh. de faros pequeñitos que hay flotando, porque efectivamente, pues la cartografía debe de ser complejísima y debe de haber muchos secos que no se ven, pero que están Uh ahí. -huh. Entonces está lleno de faros pequeñitos flotando en mitad y quieres fotografiarlo todo y quieres verlo todo y es un estrés, pero bueno, es un estrés bonito. Sí. Y bueno, claro, y luego aparte que vas entre islas, pero también muchas veces te metes en los fiordos, entonces tienes tierra a ambos lados. En concreto hay un fiordo con nombre imposible, pero que tú sabrás cuál es, que a nosotros además nos tocó en luna llena, por la noche en luna Uh -huh. llena, y para mí ha sido de las lunas llenas más espectaculares que he vivido. Uh La -huh. luna llena y entrando ¿Eso por era en ese el fiordo, Trollfjord? y es que casi los puedes tocar desde las dos bordas. En el Trollfjord. Alucinante. Y de noche, además, o sea, muy experto el capitán, brutal, brutal. Sí, durante el Una, día la entrada a este fiordo, al fiordo de los trolls, es impresionante, el de porque los trolls. evidentemente lo puedes contemplar y su belleza es Yo lo vi única, pero de noche llama mucho más la atención y no diremos que es más espectacular, pero realmente es una experiencia que se tiene que vivir, porque claro, al utilizar los focos para alumbrar las dos paredes que tienes a la entrada al es que parece fiordo, que las es que puedes parece que lo tocar toques. Sí, sí, desde sí. las dos bordas, parece que lo puedes tocar. Pero imagínate que es que teníamos luna llena. Imagínate la belleza. Es impresionante. ¿Y no viste ninguna aurora boreal en ese momento? Porque eso ya habría No, sido demasiado. esa noche no, además había mucha claridad por la luna llena y probablemente fuera complicado, pero sí la vimos en Kirkenes. Entonces hemos cruzado el círculo
Es una navegación que sigue siendo muy bonita, ya empieza todo a ser más blanco y llegas a Kirkenes, que para que la gente se imagine, porque yo cuando vi el recorrido tuve que mirar en el mapa, Alex, te lo confieso, es ¿Dónde frontera está con Kirkenes? Rusia. Sí. Es frontera con Rusia. De Kirkenes. hecho, ellos tienen libre tránsito. Tanto de un lado de la frontera como de otro, los que viven allá pueden pasar y cruzar libremente. Sí, sí, está justo pegado con Rusia. Es emocionante Claro. los carteles también que hay, porque son como muy soviet y como prohibido no pasar de aquí y tal, cuando estás ahí en la frontera, cuando, bueno, bajas del barco, atracas y haces el paseo por el pueblo de Kirkenes, que además es muy curioso también, y luego llegas a la frontera y entonces es muy soviet. Y cuidado, tal, no pasar de aquí con letras en cirílico, en ruso. Y hay un río ahí, que tampoco me acuerdo del nombre, pero también es de las fotografías y de los momentos y de los instantes más bonitos que recuerdo, porque no había nada de viento, entonces era plato, el agua del río, es un río ancho con mucha agua grande. Y claro, se reflejaban las montañas, la nieve, las nubes, el cielo estaba azul, había 4 nubes blancas que se reflejaban. Bueno, lo recuerdo idílico como paisaje en Kirkenes. Y esa noche vimos las auroras. Kirkenes es muy bonito y si vas a partir del mes de octubre, que tendrás ya las auroras boreales, es fácil encontrar el paisaje nevado. Aquí, si hablamos de auroras boreales y de invierno, podemos distinguir incluso para aquel que quiera disfrutar de las auroras boreales, que son realmente maravillosas, dos posibilidades. Uno, el que quiera disfrutar más de actividades de invierno, que entonces sería más aconsejable viajar a Noruega en la temporada de enero hasta marzo, donde podrá disfrutar de todo tipo de actividades, ya sea caminatas con raquetas de nieve, sean excursiones con trineos tirados por perros, excursiones en motos de nieve, etcétera. O el que prime el paisaje, quiera disfrutar de un paisaje realmente espectacular, que entonces le recomendaría viajar más en la época de octubre o noviembre. Octubre para mí no es una de las temporadas que el barco va más lleno, porque se vende mucho más en plena temporada de invierno con auroras boreales, pero una de las temporadas más bonitas, sin ninguna duda, si tengo que escoger cuándo ir a Noruega, en mi caso, me voy a ir a Noruega siempre en octubre. El paisaje es impresionante con los cambios de colores. La luz, todavía tenemos horas de sol y la luz va cambiando con unas tonalidades que uno no se puede imaginar si no ha estado. Y encima tienes las auroras boreales. Es que tienes tantas cosas. Para los amantes del atardecer o del amanecer es perfecto porque, porque es como un atardecer eterno. Sí. ¿No? Se pone el sol así y va pero sigue siendo esa luz rojiza tan bonita, tan atractiva del atardecer o del amanecer. Entonces tienes muchas opciones de hacer fotos muy bonitas de amaneceres y a lo mejor son las 2 de la tarde, pero sigue siendo, es ese efecto, ¿no? Con lo, de con la lo cual, hasta atardecer eterno, esto es mi sueño, con lo que me gustan a mí los Con lo cual, atardeceres. si a uno no le gusta madrugar, tenerse Claro, que levantar pronto para hacer el amanecer, nada, esa época es nada. Te perfecta. levantas a las 2 y sigue amaneciendo o atardeciendo. Y esto, bueno, para los que nos gusta, claro, el atardecer se te pasa volando. Y aquí no, aquí Noruega tiene muchas curiosidades. Evidentemente, los fiordos pues, lo han popularizado mucho. Sol de medianoche también. El paisaje, pues no tenemos que hablar mucho de paisaje o de los pueblecitos de las Lofoten, de pescadores con los secadores de bacalao que siguen viéndose, ¿no? Uno de los mayores tesoros que quizás tenga Noruega es la luz. La luz cambia a lo largo de todo el año, es espectacular. Todo el mundo va a ver el sol de medianoche e intenta viajar, por ejemplo, en la época de solsticio de verano, en las fechas del 24 de junio.
intentan ir lo más cerca de esas fechas o incluso en julio. Después, cuando a finales de julio ya no tenemos el sol de medianoche, muchos dicen, no, es que ya no voy a poder disfrutar del sol de medianoche. Pero en cambio, tú vas a Noruega en agosto, durante todo el mes de agosto, seguirás teniendo 24 horas de luz porque no llega a anochecer en el norte de Noruega y tienes el fenómeno este que comentabas. Uno, evidentemente, tendrá que permanecer despierto hasta altas horas de la noche, pero es cuando tienes la puesta de sol y la salida del sol sin interrupción. Porque claro, el sol de medianoche, al fin y al cabo, el efecto es que si tenemos la línea del horizonte, el sol nunca rebasa la línea del horizonte, siempre se mantiene por encima. Con lo cual el cielo tiende a estar o azul o muy al final, unas tonalidades un pelín más doradas, ¿no? Pero en cambio, cuando ya no tenemos el sol de medianoche, pero estamos cerca de esas fechas, que eso sería finales de julio, primeros de agosto y durante bien entrado el mes de agosto, el sol rebasa la línea del horizonte, entonces consigues esas tonalidades de la puesta de sol, pero sin llegar a anochecer, ves que de repente vuelve a remontar y está amaneciendo. O sea, que has tenido el anochecer y al cabo de un rato tienes... Sí, se pone un poquito más rosa morado y otra vez vuelves a los naranjas. Exacto, o sea, es casi ininterrumpido. Pasas del amanecer a la noche, bueno, del anochecer al amanecer en un suspiro, ¿no? Ahora Entonces, diré que en Hurtigruten, como le llamo yo amistosamente, si me lo permites, sí, sí. No se dormirá de noche porque estás alucinando con el sol de medianoche, con que se amanece o atardece o ya te lías, pero es que en invierno son las 4 de la mañana y sigues buscando la aurora boreal. O sea, seguimos estresados también de noche porque en cualquier momento pues aparece la aurora. Y pero esto también lo podemos facilitar. O sea, podemos viajar estresados y con las ganas de descubrirla nosotros, que esto es una manera de disfrutar del viaje, o podemos ser más cómodos y activar la alarma de aurora boreal. Entonces, tú activas la alarma, que es como el que activa el despertador por la mañana, y dices, no, quiero que me despierten a las 8, pues lo activas. En este caso, activas la alarma de aurora boreal y si durante la noche, mientras tú estás durmiendo cómodamente, hay un avistamiento de una aurora boreal que se puede observar, entonces automáticamente salta la alarma en el camarote y tienes tiempo de vestirte, salir, disfrutar de la aurora boreal y volver a dormir una vez. Esta opción a mí me encantó. Lo que pasa es que yo era de las culo inquieto que tenía que verla yo y yo darle al botón y despertar a todo el mundo. Es una opción. También tienes la opción de, después de cenar, ir al jacuzzi, que está a una temperatura muy agradable, e intentar disfrutar de la aurora boreal. Lejanza nos pone, ¿hay algo más inolvidable que bañarse en un jacuzzi caliente a bordo de un Hurtigruten en medio de un fiordo? Pues no sé, inolvidable desde luego no es. Sí, porque tenéis en todos los buques, ¿no? Hay jacuzzis calentitos. Sí, ahora ya en todos. La filosofía nórdica y en Noruega en concreto lo hacen muy a menudo. Yo, bueno, recuerdo una noche que estábamos ahí pues charlando en la cubierta y bajó un señor que era de Tromsø, porque luego se quedó con nosotros hablando, encantador, y bajaba a ver, todos pertrechados, porque tú dices que no hace frío, pero bueno, para los que somos de sangre caliente, pues hombre, un poquito de fresco ya hace, y todos pertrechados ahí, pero bueno, muy a gusto, pero abrigados, y él bajó con una toallita, bueno, digo por aquí no, a la cintura, vale, sí. De su jacuzzi que se había pegado, pero desnudo, o sea, solamente con la toalla, y se quedó de palique con nosotros, que mi hermana le decía, pero ponte, le ponía su bufanda, pero me estás dando frío. Ellos tienen, en su cultura, en su filosofía de vida, tienen todo el rollo este del jacuzzi con el frío y luego se tiran a la nieve y tal. Entonces los tenéis en todos los barcos y, como dice Lejanza, es toda una experiencia. Es una experiencia, sí, realmente es espectacular. En verano, evidentemente, pero yo creo que en invierno, cuando puedes disfrutar de los paisajes nevados y tú estás allá calentito, es todavía más gustoso. Es Mira, algo que se tiene que experimentar.
se tiene que experimentar. Sí, Susi sí, dice sí. que es el viaje por mar más bello del mundo. Es que esto no lo decimos nosotros que lo hemos visto porque nos haya parecido muy bonito. Es que los medios, las revistas de turismo y los especialistas lo han catalogado así. Sí. Es Y el no viaje por solo, mar del mundo. está bien que sea el más bonito, que esto lo estamos comentando, está bien que viajar por Noruega sea espectacular, pero después también es la conciencia en cómo se viaja, ¿no? En este caso son países donde tienen una gran conciencia ecológica e intentan hacerlo de una forma muy sostenible. A partir de 2021, por ejemplo, no se podrá viajar por la costa de Noruega si los barcos no son enchufables a la red eléctrica cuando estén en los puertos para no contaminar. Se prohíben los combustibles, que esto hemos sido uno de los impulsores, de combustibles pesados. Los barcos van a estar equipados con gas natural licuado, con lo cual las emisiones evidentemente caen drásticamente. En el Bueno, caso de Hurtigruten, sois pioneros en utilizar biogás, sois pioneros también en sostenibilidad, sois ejemplo de ello, del cuidado al medio ambiente, tenéis buques híbridos, que estos son los que son para la gente que no sepa que tienen batería. exacto. En el Ártico, que luego hablaremos de eso, mira, nos preguntan que si se pueden ver auroras boreales todo el año. No, El fenómeno se produce todo el año, pero claro, visible pueden, necesitas que sea oscuro, que evidentemente. Cuanto más frío, mejor. Entonces, las épocas. Nosotros la temporada de auroras boreales la tenemos desde octubre, del 1 de octubre, hasta finales de marzo. Y cuando decimos temporada de auroras boreales, ¿qué quiere decir? No solo que vemos auroras boreales, sino como hemos comentado antes, hay varias posibilidades de itinerario. 12 días, 7 días, 6 días, según haces el completo o haces solo rumbo norte o rumbo sur, ¿no? Para los que hagan el completo, los 12 días, durante la temporada de auroras boreales, que va de octubre, repito, hasta finales de marzo, tenemos lo que hemos llamado Northern Lights Promise, la promesa de aurora boreal. Si durante esto esos 12 días lo hicisteis hace como 2 años y seguís sí, manteniendo. Sí, lo seguimos manteniendo porque ha que es generado confianza, que es lo que garantizada. interesa. Si no ves una aurora boreal en esos 12 días, automáticamente la compañía te regala la posibilidad de hacer un Bergen-Kirkenes o un Kirkenes-Bergen, medio recorrido. En este Eso, caso, para que tú sigas ampliando la posibilidad de experimentar la aurora boreal si no la has esto hecho. está aurora boreal garantizada. Esto está fenomenal. Te Hemos la de garantizo. decir que en los 2 años que llevamos de programa implementado y un año de programa piloto, Nos ha pasado. solo nos ha pasado en una única fecha de salida. Porque evidentemente no solo dependes de que sea oscuro, de que haga frío, sino que esté despejado. Te puedes encontrar, no Claro. es lo habitual, pero te puedes tener la mala suerte de encontrarte, en este caso, con días de mal tiempo y que no puedas disfrutar del fenómeno. Pero repito, en 2 años de implementación de programa, solo una sola salida. Y tenemos salidas diarias y son muchos meses, ¿eh? Con lo cual, no está 100% garantizada, pero casi, casi. Noemi dice, es un lugar mágico, qué pasada, no me lo puedo creer. Bueno, hay un montón de comentarios, una compañía con una historia muy bonita que la hemos contado al principio. ¿Cómo veis las salidas para finales de julio? ¿Factibles? Mira, a ver, a día de hoy las salidas no dependen solo de nosotros, dependen de las normas que vayan marcando los distintos gobiernos, en este caso en cuanto a movilidad. En cuanto a Hurtigruten, hemos estado parados, creo que paramos en finales de febrero y teníamos previsto volver el día 21 de mayo a la operativa por la costa de Noruega. Lo hemos pospuesto y se ha anunciado que volvemos el día 16 de junio a operar las rutas con todos los barcos, pero evidentemente de momento para gente local que sabemos que es la que sí que podrá operar. Durante todo este tiempo no hemos operado a nivel turístico, pero a lo largo de estos 2 meses que hemos estado parados, podemos decir, hemos dispuesto de 2 barcos en el litoral noruego para dar servicio
exclusivo a las comunidades, llevando medicamentos, llevando provisiones, etcétera, los pusimos a disposición, en este caso, del Estado. Con lo cual, también esto nos ayuda, que al estar operando durante este periodo de encierro se han tenido que tomar medidas para que no haya contagios a bordo ni los llevemos de una población a otra. No ha habido ni un solo contacto durante este tiempo que se han operado estos 2 barcos y nos ha servido también para estar más preparados en el momento de volver a la operativa. Volveremos el 16 de junio, al menos a nivel local, y esperaremos que bien pronto podamos recibir a los turistas internacionales o los viajeros internacionales. Depende de las aerolíneas y de la apertura de fronteras. Exacto. Chef to go dice que cuáles son los fiordos favoritos, que está pensando en ir. Bueno, es que es todo bonito, entonces yo creo que lo que decías tú, recomendación de otoño, que es donde puedes ver mucho y tienes la opción de ver las auroras boreales y ese atardecer eterno. Yo creo que a nivel de fiordos, evidentemente, hay muchos, todos son bonitos. Hay 2 que a mí me gustan mucho. Uno está en el sur, no lo tocamos nosotros actualmente, que es el Isefjord, cerca de Stavanger, y si se quiere subir a la famosa roca del Púlpito, pues es el sitio, ¿no? es esa plataforma, es el sitio donde uno tiene que ir y es una caminata accesible. Y después, un poco más al norte, para los que conozcan el Geirangerfjord, que es el más famoso, para entrar en el Geirangerfjord desde Ålesund, justo en la entrada tienes 2 opciones, o seguir, digamos, hacia el este, que es lo que después se va a transformar en el Geiranger, o tomar rumbo hacia el sur, que nosotros lo hacemos en la temporada de otoño, y de esta manera entramos en el Hjørundfjord. Hjørundfjord lo puedes hacer bien con barco, a bordo de uno de los nuestros durante la temporada de otoño, o bien por carretera. Para el que esté en Ålesund y quiera visitar una zona realmente espectacular, el Hjørundfjord es una auténtica maravilla. Y después hay muchísimos, o sea, podríamos hablar de muchos de ellos. Tiempo, no te lo crees, pero llevamos 1 hora, nos estamos quedando sin tiempo, hay montones de preguntas. No sé si decirte que cuando se corten arrancamos otra vez para terminar o para seguir un poco, porque nos van a cortar enseguida y tenemos que hablar de la Antártida y tenemos que hablar de un montón de cosas más. Entonces, y es que hay un montón de preguntas. Si quieres, cuando se corte arrancamos otra vez, aunque ya haya menos gente. Vale. Pero hay 1000 preguntas. Nos preguntaban por aquí que cuándo empezó el turismo entre islotes. A principios del siglo XX, finales del XIX, siglo XX, cuando empezó Hurtig bueno, cuando unió el norte con el sur de Noruega. Donde se pueden conocer los fiordos más espectaculares. Ya lo has contestado, me iría ahora mismo. Bueno, hay que insistir en la sostenibilidad. Tenéis 3 buques híbridos, si no me equivoco. 2 en la actualidad, que son el Nansen y el Amundsen. El Amundsen empezó a operar finales de 2019 para la temporada de Antártida. Ha estado operando hasta inicios de este año y ahora hemos votado el Nansen, que es el buque que es hermano suyo, y son los 2 primeros barcos híbridos que tiene la compañía. Pues, ¿tú tienes tiempo? ¿Te apetece que arranquemos otra vez cuando ahora es que se va a cortar y hablamos un poquito de la Antártida? Sí, ¿Sí? De momento vale, no tengo prisa. Chef Tuco pregunta que cuál es el animal típico de la zona. El reno, bueno, o el bacalao. O sea, tendríamos que discutir aquí cuál es más representativo. Y el frailecillo en primavera. Vale, pues voy a cortar, porque se va a cortar ya, voy a cortar yo y empezamos otra vez, ¿vale? Hay 50 personas ahora mismo viéndonos y así hablamos un poquito por lo menos de la Antártida, que me apetece mucho, y de la Amundsen, que es el primer barco que fue bautizado en la Antártida. ¿A que sí? Exacto. Ahora nos lo cuentas. Venga, hasta ahora. Y perfecto. La misma operación, ¿vale? Os espero. Muy bien. Hasta ahora. Mismo. Ahora. Ok. Bueno, estamos otra vez prolongando este directo porque está tan interesante
y Alex nos está contando tantas cosas que, bueno, a mí además me hace mucha ilusión porque en los fiordos de Noruega sí que he estado, pero en la Antártida no, y me hace mucha ilusión que nos hable un poquito de la Antártida. Así es que vamos a... Y así ya, bueno, nos despedimos tranquilamente y a gusto, porque esto de que te corten es un poquito estresante, no tanto como viajar en un Hurti, pero también es estresante, que sabes que me ha pasado a mí, que me he ido, ya, que ya está, ya tenemos otra hora por delante. Es que da mucha rabia, te cortan y bueno, y lo estamos pasando fenomenal, hemos tenido muchísimos espectadores. Hola Marcos, bueno, antes había tanta gente que no os he podido saludar. Entonces, una de las cosas que a mí me han llamado mucho la atención es que en la Antártida, en los buques híbridos, se paran los motores y entonces puedes escuchar el silencio de la Antártida. Gracias a que van con batería. Esto, sí, a ver, lo de los barcos híbridos ha sido un paso muy adelante. Como hemos comentado, la compañía intenta operar de una forma muy consciente. Estamos en la IACO, que es la organización de operadores árticos, y somos miembro activo en este caso, de IATO, de la Asociación de Turoperadores Antárticos, ¿no? Al estar dentro, en este caso en la Antártida, te comprometes a operar de una forma respetuosa con el medio ambiente, porque al fin y al cabo no es una norma obligatoria, no es ley, simplemente es una serie de acuerdos que firman los distintos países y compañías que están dentro del tratado, y lo que intentas es operar de la forma más consciente posible en un entorno tan delicado como es Antártida, ¿no? Esto lleva varias regulaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el pasaje. ¿Cuánto pasaje puedes llevar a bordo? Y según el pasaje que lleves, ¿dónde puedes desembarcar y dónde no? Nosotros en Antártida tenemos 3 barcos, de los cuales son estos 2 híbridos, que si quieres después también enseñaremos un poco el aspecto de estos. Y después tenemos un tercer barco, que es el Fram, que ha sido el barco bandera de la compañía a lo largo de todo este tiempo. Fue en su momento, cuando se inauguró, fue el barco más moderno de exploración. A día de hoy, evidentemente, sus hermanos, el Nansen y el Fram, han dado un paso adelante, pero estamos hablando de barcos de una capacidad de unos 500 pasajeros, en este caso. Esto en Antártida te da ciertas limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al viajar a bordo de un barco de 500 pasajeros, podremos desembarcar en unos parajes, en unos puntos de desembarco que están preparados para o que está permitido hacerlo con esta capacidad en el barco. En el caso del Fram está limitada la capacidad a 200 pasajeros. Esto te da acceso a unas zonas donde los barcos más grandes no pueden desembarcar. Y otra de las diferencias es que al llevar menos pasaje, en el caso del Fram, cada día realizas 2 desembarcos en Antártida. Uno por la mañana y uno por la tarde. En los barcos más grandes, como es el Nansen y el Amundsen, lo que hacemos es un desembarco, ya sea por la mañana o sea por la tarde, y una salida en las embarcaciones auxiliares, unas Zodiac preparadas para eso, donde se hace observación de fauna y evidentemente pues se descubre desde más cerca el paisaje por el cual estamos navegando. Entonces, en estos barcos grandes, cada día el pasajero va a desembarcar una vez a tierra y una vez en los botes auxiliares. La experiencia es igualmente impresionante, sea de una forma o sea de la otra, porque el paisaje al que llegas es simplemente abrumador. Aparte de esto, de estas diferencias, después en los 2 barcos nuevos, evidentemente los hemos diseñado con tecnología híbrida. Esto fue un reto porque no se había hecho antes y fue complejo la construcción de estos barcos. Pero una de las cosas que te permiten es poder hacer una navegación, en este caso, mientras estás en Antártida, por un paisaje tan pristino, pues de 30 a 40 minutos por el momento, sin ningún tipo de ruido. Simplemente vas deslizando. Esto es maravilloso. Wow. Los barcos también, en este caso,
se han adaptado a las nuevas exigencias de un turismo internacional o de un viajero internacional, donde evidentemente no es lo mismo en la costa que en la costa de Noruega, que estamos desembarcando permanentemente. En el caso de Antártida, la ruta más corta que tenemos son 13 días. Después, estas son las que salen desde Ushuaia. Tenemos rutas... Ushuaia, en este caso, sería el Nansen, que hace Ushuaia, Península Antártida, Ushuaia. 13 días de viaje. Después tenemos el Amundsen, que en este caso lo tenemos situado... ¿Suele ser en noviembre o así, la de la Antártida? ¿Suele ser la de Antártida funciona desde noviembre hasta finales de febrero. ¿Vale? Después tenemos otro barco que es el Amundsen, en este caso situado en Punta Arenas. Y este hace navegaciones de 18 días, porque hace fiordos chilenos, cruza Antártida, vuelve por las Falkland o Malvinas y entramos por el Estrecho de Magallanes. Y después tenemos una ruta que es la más completa, que es la que hace el Fram, que el Fram se va a reformar completamente, si todo va bien, a finales de año, para subirlo de categoría. Las cabinas se van a hacer más grandes, más confortables, como ha pasado con el Amundsen y con el Nansen. Y este es el que hace el recorrido más largo, con 23 días de recorrido, saliendo desde Ushuaia también, pero hace Falkland, South Georgia, Orcadas del Sur y Península Antártida. Después vuelve para Ushuaia. ¿Qué te aporta este itinerario que compense tanto? En el caso de Falkland, evidentemente, las colonias de aves es espectacular. En el caso de South Georgia encontramos restos arqueológicos de la época de los balleneros y después encontramos, todo el mundo va a Antártida a ver pingüinos, pero los dos grandes pingüinos, que son el emperador y el pingüino rey, no lo encontramos en Antártida. Bueno, el emperador lo encontramos en Antártida, pero está muy al sur. Nosotros no llegamos no se puede llegar, en este caso, a ver las colonias de pingüinos emperadores. Los que sí que podemos ver son los pingüinos rey, porque es, en este caso, un pingüino que vive más al norte, en zonas no tan rigurosas climatológicamente. Y las encontramos en South Georgia. En South Georgia encontramos colonias enormes de este gran pingüino, que es muy parecido al emperador y realmente es espectacular. Entonces, pues bueno, todo esto hace que el viaje sea muchísimo más completo. Y Magallanes debe ser tela. Sí, el estrecho está muy bien de navegar, y después cuando cruzamos hacia la Antártida, pues bueno, diremos que esto es el peaje que uno paga para llegar a la Antártida. O sea, la Antártida es como es, porque está muy aislada y las condiciones climáticas pues son difíciles, y es difícil llegar. Entonces, pues bueno, uno tiene siempre que sacrificar algo. En este caso, pues bueno, tenemos que cruzar el Estrecho de Magallanes. Es una de las zonas más rigurosas de navegación. Es una de las es una aventura. Pero bueno, hemos de pensar que hoy en día lo hacemos con barcos modernos, preparados, con estabilizadores, con todo tipo de tecnología. Y no deja de ser toda una aventura. En Magallanes, en el estrecho, tienes varias opciones. Una es hacer una navegación plácida. Esto es lo que menos sucede. Después tienes navegaciones moderadas, con olas pues relativamente asequibles, que esto es lo que más sucede en este caso. Y después tenemos navegaciones duras con olas de hasta 14 metros de altura, pero que es ola oceánica. O sea, cuando decimos 14 metros nos imaginamos una montaña golpeando el barco, tampoco es eso. Son olas muy, muy altas, muy largas, que el barco simplemente las remonta y después baja, ¿no? Pero bueno, sí, es una experiencia. Vuestros barcos tecnológicamente son punteros y vamos, que lo haces... Es muy asequible, Pero para que nos hagamos una idea, cuando hacemos Cabo de Hornos, saliendo desde Ushuaia, antiguamente los navegantes que cruzaban por el Cabo de Hornos o lo bordeaban, se ganaban el derecho de lucir la argolla, la famosa argolla pirata, que todos la asociamos a los piratas,
Es en este caso una argolla que se ponían los marineros y con eso sabías que había hecho el estrecho, bueno, había bordeado Cabo de Pero Hornos y se había granado. a vuestros huéspedes no se la ponéis, ¿no? Si alguno quiere, pues no sé. Ah, bueno, no es como con Neptuno, ¿no? Que te pones el No, hielo no, no, y, no, ni mucho. y llegas ahí No, con no, la no, argolla. no, no. No hace falta. Hemos hablado de los barcos. Si quieres, hacemos lo mismo que hemos hecho antes y Ay, enseñamos un pues, poco cómo son. mira, ¿Eh? pregunta Elena si también se ven focas. En Noruega vemos focas y en Antártida se ve mucha fauna, sí, focas leopardo, focas de varios tipos, sí, sí. Focas, ballenas, pingüinos, muchas aves, se ve bastante fauna. Y Qué aparte, lo bueno de la fauna en elefantes marinos, etcétera, lo bueno de la fauna en Antártida es que, como ha permanecido aislada siempre, no ha desarrollado el miedo hacia el ser humano. Entonces, nosotros estamos acostumbrados que cualquier cosa no que huyen. hacemos con fauna, a no ser que vayamos a Galápagos, que también sucede lo mismo, la fauna huye de nosotros porque nos ven como un depredador. A lo largo de la historia los hemos cazado tanto que los animales han desarrollado el miedo genético, podemos decir, hacia nosotros. En el caso de Antártida, no diremos que no los hemos cazado, porque sí que cazaron focas, se exterminó prácticamente la fauna durante un breve periodo de tiempo, pero fue una caza tan intensa que como dejó de resultar económicamente interesante, estas compañías se marcharon, la fauna se recuperó y al ser tan breve el periodo en el que se hizo, pues la fauna no llegó a desarrollar el miedo hacia, Sí, no hacia huyen, nosotros. no huyen. Entonces, tú vas y los pingüinos te ven como una curiosidad, o los elefantes marinos, las focas, o sea, que nos tenemos que apartar nosotros. Esto no quiere decir que los podamos tocar, ¿eh? Está terminantemente prohibido tocar a los animales, porque evidentemente podríamos traspasar enfermedades, etcétera, pero sí que uno, si se queda en el suelo sacando fotos, el pingüino, que es un animal curioso, puede acercarse, picotearte los zapatos, y si mientras tú te estés quieto y no interactúes con él, no le molestes, no pasa Nada. absolutamente nada. A este paso el pingüino te pide un selfie. Ya verás. Pues dale un poco de tiempo y no lo descartes. Mira, dice Alba, te pregunta Alba Prilo si has hecho kayak en la Antártida y has coincidido con alguna ballena mientras ibas remando. No, yo no. ¿Alguien? Donde sí que lo he hecho ha sido en Groenlandia. También es otro de los sitios en los cuales navegamos y cuando estamos en la zona de Ilulissat se hace una excursión donde se ven muchísimas ballenas, muchísimas. Realmente, bueno, lo hagas en Antártida, al kayak, en zonas de la costa de Noruega o aquí en Groenlandia, si sobre todo vas hacia el norte, es realmente espectacular. Sí, te sientes muy pequeño a bordo de uno de los kayaks. La naturaleza es sobrecogedora, Yo vi ballenas impresionante. en otra de vuestras rutas que no hemos hablado, pero es que fíjate, tenéis tantas, Furtigruten Spain, la web, para que lo puedan ver traducido en español. Ah, y otra cosa también importante es que tenéis, siempre hay alguien que habla español. Bueno, a bordo, en muchas de las salidas de exploración, intentamos poner a una persona de la organización para que dé asistencia. Esto, evidentemente, tanto en la web como en el catálogo, siempre está remarcado. Y después tenemos algunas salidas específicas para el mercado español, en este caso acompañadas de guía. Y, Sí. lo que iba a decir es que yo en otra de las rutas que hice con vosotros, de Nueva York hasta Nueva Escocia, ya llegando a St. John's, vimos ballenas. También. Se ven icebergs y se ven ballenas. Y también es una ruta muy bonita. Dicen que se me ve mal. No lo sé, se me ve mal. Pues... Bueno, un poco pixelada. Sí, un poco pixelada. así, Rutas, así. Actualmente estamos operando en Noruega, estamos operando en Spitsbergen, estamos operando en Islandia. Es otro de los destinos que en los últimos años ha subido bastante. Hacemos lo que se conoce tradicionalmente o lo que la gente normalmente hace a través del Ring Road, que es dar la vuelta a la isla. En este caso nosotros lo hacemos con el barco y con la particularidad que añadimos Islas Westman y añadimos los fiordos del noroeste de Islandia, que es una zona que no se acostumbra a visitar.
Después hacemos Groenlandia, hacemos, como tú dices, costa de Canadá, hacemos el pasaje del noroeste, que esto es otra de las grandes navegaciones. En este caso estamos hablando de una navegación de 29 días y la estamos haciendo dirección este, con lo cual el barco zarpa desde Nome, es un puerto de Alaska, y llega, en este caso, actualmente a San John, en Tierra Nueva. Y Halifax, todo es bonito. Sí, y lo visitas, con lo cual es una ruta con un contraste paisajístico toda espectacular. La costa de Maine, si vas en primavera, el otoño yo fui primavera, pero en otoño debe ser espectacular porque es bosque de hoja caduca y toda esa costa de Maine hasta Nueva Escocia. Los colores... Son montañas y montañas y montañas de árboles de hoja caduca. En otoño debe ser un espectáculo. Y también hacemos senderismo. Cuando bajas, pues tienes la opción de hacer senderismo y rutas en kayak. También es una opción muy, muy bonita. Lo que pasa es que, claro, teniendo tan cerca Noruega, desde España me refiero, ¿no? Que quizás sean rutas para los americanos más atractivas, pero para los europeos resulte más atractivo, por lo menos si vas a hacer uno solo, elegir los fiordos noruegos. Noruega yo creo que es la ruta de acceso fácil, porque evidentemente a nosotros nos queda cerca y tenemos, en este caso, la mayoría de los clientes son la ruta por la cual empiezan, ¿no? Pero lo bueno en este caso de Hurtigruten es que es una compañía que engancha, tiene una forma de operar muy, muy particular. Entonces es muy fácil que gente que ha empezado con nosotros en Noruega después se aventure pues, en un Spitsbergen o pase a la Antártida y a la que hace este paso ya está perdido. Porque entonces va a ir saltando de un destino a otro porque son impresionantes y el que le gusta este tipo de paisaje, el que le gusta los paisajes, ya sean árticos o antárticos, te enganchan. O sea, son destinos muy puros, muy poco maleados por el turismo. En el caso de Spitsbergen casi no hay población, en el caso de Antártida no hay población más que bases científicas. En el caso de Groenlandia sí tenemos las poblaciones inuits, pero son poblaciones muy pequeñitas. Cuando navegamos hacia el norte hay poblaciones de 70 habitantes. Con lo cual, pues bueno, es una forma de interactuar muy diferente. El barco es relativamente pequeño en este caso, con lo cual no es eso de llegar 3.000 personas en un puerto, es completamente diferente. Esto también es importante. Ahora nos enseñas antes de despedirnos, porque estamos abusando de ti, pero también esto es importante. Aparte de estos dos barcos que decías que quizás sean los más grandes, los que van a la Antártida de 500 pasajeros, el resto, la mayoría de vuestros buques son de 150, 200 pasajeros. Es decir, es muy amable, no te sientes masificado, no te sientes más. Es todo muy personal. Las cenas, pues más o menos acabas conociendo a la gente. Es decir, es muy agradable en este sentido, porque no son barcos grandes. En este aspecto sí. Mira, para ver un poco el aspecto de los barcos, enseñaré los nuevos, que son evidentemente los que, bueno, son menos conocidos, pero tampoco difieren mucho del resto, ¿eh? El resto es lo mismo, pero un poco más pequeño. Este sería el Amundsen en Antártida. Aquí tenemos otra. Tienen un cierto aire vintage. Sí, a nivel de silueta, exactamente. Y lo que decíamos, ¿qué es Antártida? Pues evidentemente cuando tienes este paisaje, ¿qué más necesitas? Es que no necesitas. Claro, ¿ves? Preguntaban para lo del kayak, todos los barcos están equipados con kayak. Mira, están haciendo kayak. ¿Vale? Y después voy a enseñar otra cosa, que esto lo podemos hacer con estos barcos nuevos. Mira, espera. No está aquí. A ver, ahora la que veo pixelado soy yo. A ver si no me falla. Pero claro, en Antártida... ¿Veis ese paisaje? Claro, vas de lado a lado, de borda a borda, diciendo, por favor, ¿por dónde miro? Todo Mira, es bonito. Los barcos tienen una... Bueno, se está moviendo la cámara, no se ve muy bien, pero la categoría de hielo es bastante elevada, creo que es un PC6. Entonces esto quiere decir que puede navegar por
mar helado, en este caso con un espesor superior a los 30 centímetros. Entonces, cuando encontramos estas plataformas de mar helado, lo que hace el barco es entrar en ella y la gente puede desembarcar directamente a la plataforma marina, ¿no? Es una experiencia que realmente vale la pena de considerar. Qué maravilla están poniendo por aquí. María Rubio, sobrecogedor. María Rubio preguntaba también por las auroras. Igual, claro, se ha incorporado después. Pues es la cosa más emocionante, de los momentos más emocionantes. Bueno, me estuvieron enseñando tal, a ver cómo el trípode, no sé qué, no sé cuántos, mil cosas. Estás como ya lo tengo, lo sé, me va a salir bien. Y cuando llega la aurora te pones tan nerviosa que al final acabas haciendo con el móvil así y sale igual. Y sale, bueno, no sale igual, pero al final dices, mira, estos los profesionales que hagan la foto bonita de la aurora y yo la voy a disfrutar con mis ojos. Exacto, que si no también uno se la pierde y tampoco es cuestión. De verdad, es tan emocionante, te pones tan nervioso, María, es muy recomendable. Esperanza Cale, qué maravilla, sí. Pues has enseñado un par de fotos que se ve el paisaje nevado. No sé si la puedes enseñar otra vez porque es una maravilla. Se ve el barco de lejos. Mira, esto es uno de los desembarcos que hacemos con las embarcaciones, con las Zodiacs, que en este caso están equipadas con motores diésel porque son mucho menos contaminantes que los gasolinas. Esto lo hemos ido transformando en el último año. Y para que la gente se haga una idea de lo fácil que es viajar, en este caso, a bordo de Hurtigruten y vivir una aventura con total comodidad, este es el muelle que tiene el barco. La embarcación se pone justo al lado y nada, subir y bajar es facilísimo. Que todos son facilidades, eso está claro. Mira lo que dice Almudena, menudo exitazo de programa, 1h30 y seguimos enganchados. Pues, estamos abusando un poco de Alex y no sé si quieres añadir algo, de verdad, no queremos abusar de ti, de la gente que nos está viendo, pero seguiríamos horas. Ahí es que son muchísimas cosas, son muchos destinos. Estamos en un momento también de cambio con todo esto del COVID, igual que todo el mundo. Sabemos lo que queremos operar, no sabemos cómo lo podremos operar, pero seguramente va a haber cambios de cara al año que viene y la compañía se ha decidido apostar todavía más para los espacios abiertos, ¿no? Hasta ahora visitábamos, como hemos dicho, cuando íbamos a Groenlandia, comunidades muy pequeñas. Entonces somos conscientes que no podemos llegar con 400 personas o 300 personas a bordo de uno de nuestros barcos a una población de 70 habitantes. Con lo cual se está trabajando para rediseñar algunas de estas rutas hacia espacios más abiertos, tener menos interactuación con estas comunidades tan sensibles. Evidentemente, con los puertos más grandes seguiremos recalando. Pero bueno, al fin y al cabo parece ser también que esta es la línea un poco en la que va a ir la gente. Claro, cada vez va a primar más la naturaleza. Sostenible como... no, perdona, que te he cortado. No, que digo que una compañía sostenible y ejemplarmente sostenible como la vuestra, pues tampoco estaría bien visto que llegara un barco de 500 personas a una comunidad externa. Pero para eso tenéis muchísimos otros barcos más pequeños y más accesibles para este tipo accesibles. Pero al fin y al cabo, yo creo que el que viaja con nosotros lo que busca es un paisaje único. En el caso de Antártida, 100%, en el caso de Spitsbergen también, en el caso de Groenlandia, el paisaje es una maravilla. Con lo cual, pues bueno, la compañía irá enfocándose cada vez a ofrecer estas experiencias pues más abiertas. Groenlandia es una auténtica... Curiosamente, la tierra verde. La tierra verde de Eric el Rojo, ¿no? Realmente esto dicen que fue una de las primeras campañas de marketing, porque si hubiesen dicho venir a Groenlandia, que está frío y nevado, pues pocos habrían ido. Pero bueno, lo que es el sur de Groenlandia, en la época de verano sí que la naturaleza pues resurge y encuentras tonalidades bastante verdes. Es una zona espectacular. Yo de las visitadas me gustó muchísimo. Te sientes pequeño, el paisaje
es infinito. Las poblaciones locales encantadoras. Una de las actividades que realizamos fue un partido de fútbol entre varios miembros de la expedición de ese momento con locales. Nos ganaron de forma aplastante porque empezamos haciendo un 5 contra 5 y acabamos, no sé, 5 posiblemente contra toda la población. Eso era imposible de ganar, pero fue muy divertido. Realmente consigues tener bastante contacto con la gente de allá y esto a día de hoy yo creo que son experiencias Claro, que que valen eso mucho es la las pena. maravillas de viajar, ¿no? Cuando tienes acceso a la gente local que de verdad te transmiten y recibes su energía y toda y sus conocimientos también. Poder tener este contacto es importante, no solo ver pingüinos y frailecillos. Exacto. Mira, Isa dice que si tienes alguna salida para el 2020, sí, ya lo has dicho, pero mira, y Sí. Marcos preguntaba para repetir la web, entonces así matamos dos pájaros de un tiro, entráis Mira, en la web. la web es hurtigrutenspain.com y en cuanto a salidas, de momento nosotros vamos a empezar operativa el día 16 de junio, con lo cual a partir del 16 de junio vamos a tener los barcos operando en el litoral noruego. A partir de aquí dependerá de cuándo nosotros podamos ir a Noruega. Y después la siguiente temporada que tendremos abierta, por el momento está planificado así, es la de Antártida. Antártida sigue planificada, sigue su curso natural y eso quiere decir que a partir de noviembre tendremos 3 barcos operando en Antártida desde el noviembre de 2020 hasta primeros de marzo, finales de febrero de 2021. A partir de aquí, ya la operativa 2021 esperemos que sea normal y vamos a volver con los destinos árticos. María dice, imagino que necesitamos ropa especial, ¿las llevan los viajeros o las prestan? No, tú llevas tu ropa cómoda, calentita y lo que tú quieras, y luego para las expediciones y para cuando bajas del barco y haces kayak o vas con los perros, ¿no? Porque hacéis también los trineos con perro y Sí, bueno, en fin. si son actividades así, evidentemente facilitamos el Ropa, equipo sí. necesario. En el caso de Antártidas o viajes de exploración, lo que facilita la compañía es una parca, que es cortavientos y protege también de las salpicaduras. Nosotros tenemos que llevar la ropa de invierno. Recomendamos siempre, en este caso, llevar también un pantalón impermeable. No hace falta que sea nada demasiado técnico, simplemente que te proteja de las salpicaduras en el momento de realizar los desembarcos en las Zodiacs. Y en el caso de Antártida facilitamos, o en Groenlandia, también facilitamos unas botas especiales, que llamamos Mac Boots, que son con una suela gorda y en este caso protegen térmicamente también. Y en el caso de Antártida, cada vez que bajamos y subimos o desembarcamos y volvemos al barco, se someten a un proceso de desinfección para no llevar gérmenes, en este caso, de una comunidad de pingüinos a otra. Claro, claro, mira, no había pensado en eso. Pero bueno, sí, el caso es que yo he hecho kayak y me habéis dejado ropa especial. Sí. Estuvimos también pescando el king crab en Kirkenes En con las Kirkenes. nasas y luego te lo comes y bueno, también es una aventura y también te prestan la ropa especial. Es decir, María, tú por eso no te preocupes, tú vete con tu ropa abrigadita y ya está. Y ya está. Después de esta narrativa, qué ganas de vivir esas experiencias. Os felicito, Aquiles, muchas gracias. El despertar ártico de Islandia, Alaska, Groenlandia, Noruega, maravilloso. Enhorabuena por este reportaje, me ha hecho vivir mentalmente, romper la rutina de este encierro. Gracias. Se sigue conectando gente, pero ya sí que lo vamos a tener que... Mira, Marcos, ¿cuántos camarotes, de cuántas personas son de dos? De dos. Hay algunos camarotes triples y algunos camarotes cuádruples en este Y luego caso, hay pero es el menor de los sí, el casos. estándar, el mío era uno de dos, pero como iba yo sola, como son dos así, para que se hagan una idea, bueno, así que hay un pasillito pequeño en medio, una mesita, y si vas solo, uno se levanta, entonces tienes más espacio. Y luego hay unas suites de morir. Sí. Sí. De morir. Ahora ya hay, en la mayoría de los barcos los hemos reformado, entonces hay muchos camarotes que tienen cama doble.
sobre todo en las cubiertas 5 y 6. Son o con cama doble o con 2 camas, pero dispuestas ya de forma habitual de una habitación. Y en los barcos nuevos, en el Amundsen o en el Nansen, y ahora cuando reformemos completamente el Fram, los camarotes son muy amplios. La verdad que están muy bien en este caso. Yo estuve en el Fram, estuve viendo las suites de la proa, Sí. que tienes, imaginaos, una balconada a toda la estela del barco, de morirte de gusto, preciosísimo. Pues muchísimas gracias a todos, que llevamos a lo tonto casi 2 horas y muy bien. Así es que gracias, Alex, de verdad. A vosotros, Muchísimas bueno, a ti gracias. por permitirme explicar todo esto Por y este nada, tiempo, mañana, Alex, mañana, sí, y todos los que nos estáis escuchando, viene Javier Pérez. Javier es una de las personas, es una eminencia en Castilla-León, ajá, pero eminencia, eminencia. Él tiene un programa desde hace 30 y tantos años que se llama El Halcón en la televisión de Castilla-León y vamos a viajar por el arte de Palencia, vamos a ir a Burgos, a Valladolid, los campos de Castilla. pues Así que va a estaremos ser atentos. muy bonito también y espero, no sé, ojalá tengamos el mismo éxito que hemos tenido esta tarde con Alex, pero espero mañana. Alex, mil gracias, de A verdad. ti, muchas Y a gracias, todos los que Carla. habéis estado ahí escuchando durante más de 1 hora y media. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hasta otra. Adiós, adiós, Adiós. Alex. Hasta Gracias. luego, gracias. A ver, vamos a volver a guardarlo para que podáis verlo cuando lo apague, para que podáis verlo si queréis otra vez. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido una tarde súper entretenida. Espero que lo hayáis pasado bien. Y Nena, María, todos los que estáis ahora viéndolo, mañana ya lo anunciaré. Javier Pérez, mañana nos vamos a Castilla y León y también es un personaje entrañable que sabe muchísimo y nos va a hacer pasar una tarde maravillosa también. Así es que nos vemos mañana. Muchísimas gracias de verdad a todos y hasta mañana. Os lo dejo para que podáis volver a verlos si os apetece. Mil gracias. Hay los que se están uniendo ahora, lo siento, os lo dejo para que lo veáis en directo, en diferido, ¿vale? Que ha merecido la pena. Un beso muy fuerte. Hasta mañana.